Bienvenidos a otro episodio de podcast donde no hablamos con tabúes ni cuentos chinos. Aquí se dicen las cosas como son y hoy traigo un invitado especial, babalao con peso y sabiduría y lo más importante, sin miedo a hablar claro. En la religión afrocubana está en crisis, se perdió el respeto por el haché. ¿Qué pasa con el ego? El dinero, el abuso de poder en Ocha y Fa. Así que si eres Awo, o eres Aleyo, o eres alguien que simple y llanamente pinchó en este video y te interesa el mundo espiritual, quédate, que este episodio te va a remover la conciencia. Así que empezamos. Y le damos la bienvenida a Orgen Rafael González, Awo Orúmila y Kafun Oluo Boni para Camagüey, que nos acompaña en esta tarde. Y quisiera que tan distinguido invitado nos hablar un poquito de él, para que los conozcamos y primeramente antes de pasar como al podcast en sí, a las preguntas que traigo, él nos cuenta un poquito cómo él llegó a la religión, cómo fue un poco su camino espiritual y un poquito que nos hable de él, de cómo se llega a un nivel tan alto en la espiritualidad. Así que le damos la palabra al compañero Ogden que nos acompaña. Oye, muchas gracias, hermano Ernesto, muchas gracias. Nada, un orgullo participar contigo aquí en este podcast, dar lo mejor de mí aquí para que el público se lleve, como tú decías, la verdad de las cosas que conllevan a esta práctica religiosa. Mira, Ernesto, yo empecé dando tumbo, yo empecé en esta religión dando tumbo, yo era una persona totalmente incrédula. Siempre respeté las religiones, pero sí era incrédulo, incrédulo totalmente, yo no creía. A raíz de situaciones que se fueron presentando y demás, eh, el destino, por llamar, decirlo de alguna manera, el destino me fue llevando hacia, hacia la práctica AIFA. Recibí la manorula primeramente de mano de Manolo, Awor, Humila, Oye, Cumber Cusá, este babalao me dio la manorula que me ayudó en su momento para que yo pudiera recibir la manorula y que me fue en ese momento, no entendía ciertas y determinadas cosas, pero bueno, me fue muy bien. A raíz de ciertas y determinadas ignorancia mía en todo caso, caminé, empecé a caminar dentro de la práctica religiosa hasta que llegué a mi padrino Felio Canaya Viles, que padrino de IFA, me hice IFA con él, sacando de Icafún. El consejo más grande que me han dado a mí dentro de la práctica me lo dio mi padrino de IFA y fue que a este libro le faltan páginas, me dijo un día conversando. Me dijo, mira, hijo mío, a este libro le faltan páginas. Yo nunca te voy a cerrar las puertas, como sucede muchas veces. Investiga, conoce, sal. Y así lo hice, así lo hice. Eh, y fue como empecé, no únicamente cuando me inicié. Yo empecé cuando él me dio la libertad esa, que empecé a conocer, empecé a mirar, empecé a ver otros horizontes. Después de casi 2 años de haber tenido hecho IFA, tengo la suerte de conocer a Ña. Ahí me hice Onilu de un tambor, se llama tambor Vilona. En estos momentos está en los Estados Unidos. Caminé muchísimo con ese tambor en Cuba. Prácticamente la isla entera aprendí muchísimo de prácticas en diferentes lugares, diferentes casas del país. De ahí ya conocía anteriormente a Lionel Ñañez, padre, padrino, amigo, no sé cuántas cosas, maestro, sabio, Pasi, como todo el mundo lo conoce, o Así. Pecana, que me invitó a una nueva vida, me invitó a una nueva vida en ese momento y empezamos a hacer proyectos, empezamos a emprender en cosas y llegó Bonnie, luego llegó Bonnie. Y ahí empezamos con Osbourne y sin dejar la práctica de IFA, por supuesto, sin dejar las demás cosas atrás. De hecho, todo va de la mano. Y nada, hoy estamos aquí tú y yo. Estamos aquí. Sí, también par de puntos que estabas hablando y un poquito por arribita porque queremos abarcar quiero abarcar bastantes preguntas en este podcast, pero yo sé que hay muchas personas que quizás puedan ver este contenido y no tienen un conocimiento
básico de varias palabras que has dicho ahí en tu presentación. Y quisiera que por arribita un poquito le puedas aclarar como al pueblo religioso eh, qué es la mano de Orula, que fue algo que hablaste, que recibiste tu mano de Orula para que la gente un poquito entienda qué cosa es la mano de Orula. Mira, ¿sabes? El primer paso que da un no iniciado, una persona que no conoce sobre las tramitaciones que lleva esta práctica, el primer paso es una consulta. Sí, ¿Eh? Esa consulta tú puedes sostenerla en el tiempo durante mucho tiempo, si mientras que te resuelva, tú vas, te consulta, vas y te consulta. Pero una vez que has tenido la certeza de que el consultante se acercó a lo que tú sentías, a lo que hay un primer paso y ese primer paso es la mano rula. Es lo que se le llama la mano rula, vulgarmente le llaman la mano rula. sí. Es COFA en el caso de las mujeres o agua faca en el caso de los hombres. ¿Ves? Es donde ya tienen la oportunidad cada ser humano de tener una conversación directa con a través de los babalaos con Orunmila, donde entre las cosas que se da a conocer es el ángel de la guarda o el Orisa Labbatori de la persona, quien complementa el destino de cada persona, quien lo ayuda y lo guía en su bregar por la tierra, la conciencia que es Orunmila y los demás guerreros que participan ahí en eso. Es decir, que es una iniciación hacia las prácticas religiosas. Hacia las Es prácticas. la primera iniciación que existe en la práctica religiosa de Uruk. Ok. ¿Cómo puede ir una persona hacia por primera vez a consultarte? ¿Cuál puede ser el motivo? Esto es un tema bastante experiencial. ¿Ve? Hay muchas variantes, hay muchas cosas. La más común son problemas económicos, problemas de relación de pareja. Realmente, ese es Sí. el motivo que los empuja. ¿Ve? Ese es el motivo que los empuja de forma superficial. Es lo que creen ellos que por qué llegaron. La cosa es más profunda, pero experiencialmente cada quien lo que siente, no, yo fui un día que estaba jodido de salud, yo fui un día que estaba mal de dinero. ¿Ves? Dentro de eso hay cosas más profundas, pero bueno, experiencialmente la gente lo que siente es esas cosas, cualquier necesidad que crean tener en ese momento, situaciones de pareja, situaciones en el trabajo, hay miles y millones de motivos por los que la gente llega por primera vez. Sí. Y otro punto, el otro punto que habías tocado es ¿quién es Orumila? Yo no me gustaría ver a Orunmila como quién, sino como qué. ¿O qué es Orumila? Sí. Eh, siempre, hermano Ernesto, te voy a hablar desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Sí. Hay muchos libros escritos, hay muchos libros escritos, pero cada uno de los libros que se escribió fue la filosofía de esa persona, el entender de esa persona, hacia dónde llegó esa persona. A mi entender, no digo quién, porque, sabes, ¿no? Cuando se habla de alguien, es una opinión que tú creas basada en tu experiencia y hablaste de esa persona. Yo siento a Orula, yo siento a Orumila y veo a Orumila como, ¿por qué? Como qué, porque para mí es conciencia. Ah, En un término simple, Orumila es conciencia. El aspecto más elevado de la conciencia de cualquiera de nosotros seres humanos. Es un punto donde llegas a donde llegas a colocarte, donde conocer todas las posibilidades, puedes conocer todas las posibilidades habidas por haber y tener la suficiente confianza como para emprender cualquiera de ellas. Entonces, para mí, Orumila es conciencia. conciencia. Ok. Vamos a entrar en unos temas más profundos que ya quizás va a ser más para la comunidad religiosa, para el conocedor de esta tradición. Ok, primera pregunta. ¿Se está comercializando IFA? A ver, para que quede claro. IFA no se comercializa. Lo que es IFA, IFA o Tito, IFA es la verdad, no, eso no tiene precio, eso no hay forma de comercializarlo. Lo que es la práctica, sí. Ok, Lo que es la práctica, sí. Pero cuando se habla de comercializar, puede que se entienda como eh, un término vulgar, un término negativo. Y para nada es un término negativo. Hay algo que la comunidad no religiosa y religiosa debe entender, y es que no hablo de todas las casas, hablo de las casas que yo conozco.
Bien, Ujú. yo conozco, conozco tres casas. Mi abuelo Ifá Mateo Molina Ocanazá, mi padrino Felio Canayas y nuestro padrino Pasi Obecana. Bueno, En esas tres casas que yo conozco, entendí en su momento que era necesario comercializar la práctica. ¿Por qué? Porque estas personas se dedican al 100% a esto. Son personas que se dedican al 100% a esto, no tienen otra vía de entrada de dinero, tienen una familia y se preparan para esto y dan lo mejor de ellos en esto. La vida está hecha, el mundo físico este está pensado de esa manera. La persona se emplea en un ámbito de su vida, se sacrifica, se prepara hasta que llega a disfrutarlo y ahí lo entrega. Una vez que lo entrega, tiene todo el derecho del mundo a recibir su beneficio por eso. El beneficio de estos personajes, además del logro que tienen, en sus obras y demás cosas, es la remuneración económica que tiene. Y ok. sí, de esa manera sí. Lo que te explico todas estas cosas porque puede sonar vulgar, únicamente se comercializa. Sí, Hay otros aspectos exacto. donde se comercializa que ya sí serían términos más vulgares, pero bueno, yo esas partes no las domino. Esas partes están en las redes y no sabría decirte cuán cierto es o cuán no es. Sí, ¿Entiendes? sí, claro, claramente entendido. Estas son preguntas del pueblo religioso. Yo las entiendo, pero me gustaría de que usted me las respondiera, ya que es un babalao con mucho más conocimiento que yo y con mucho más peso, Mira, independientemente. Ernesto, en mi caso personal, y más también incluyo a Becana Pasi en esto. Nosotros por mucho tiempo, yo pasé alrededor de 5 o 6 años al lado de Pasi. Y nosotros durante mucho tiempo buscamos la manera de buscar una forma de entrada, porque teníamos muchos planes, buscar un día a la semana donde no cobrar, buscar en el mes un plante de mano rula donde no tuviéramos que cobrar, pedir hacerle sacrificio, que las personas hicieran sacrificio, por supuesto, para lograr sus cosas, pero que nosotros no cobráramos ningún dinero por eso. Pero prácticamente se nos hacía imposible porque no teníamos el tiempo necesario. Un enfermo necesita cuál era, te necesita cuando se enferma, no te necesita cuando tú tienes un horario. Nosotros teníamos un horario y demás, pero fuera de ese horario siempre se tenía que hacer algo, siempre hacía, un babalao siempre tiene algo que hacer. Y cuando se dedica a la práctica 100%, siempre tiene algo que hacer. Y se hacía muy difícil el tema economía. Y entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hace? ¿Qué se exige? Prepárate bien para que lo que entregues sea realidad, para que tengas resultados y entonces esa plata que tú pides sea sea recíproco, ¿entiendes? Algo recíproco. Ok, segunda pregunta. ¿El H se gana o se compra? El H se gana o se compra. Hermano, tú sabes, el H es una posibilidad que tiene para todos. El H es una posibilidad para todos, incluso un no iniciado. Sí, Eh, por tanto y por consiguiente, el H está. El H ni siquiera se gana. Tú lo tienes desde pequeño. Tú lo tienes desde pequeño. Naces con él. Una vez que eliges esta experiencia de vida, ya tienes ese H. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo puedes perder. Lo puedes perder, te puedes alejar de él tanto que llegas a parar en el ignorado, llegas a parar de todas las cosas esas que ya sabemos. Pero sí, es tuyo, es tuyo. Todos tienen esa posibilidad, todos son dueños de esa posibilidad, pero no todos la aprovechan. Eh, para poderle explicar al pueblo religioso o al que no sepa, H, ¿cuál es el significado? Es facultad. H significa facultad. Cuando uno habla, Entre el más común y más práctico de explicar es facultad, ¿sabes? La facultad para componer, la facultad que tienes para resolver en un momento determinado. También se derivan muchas cosas sobre de la Che, Fondache, y demás, que es la habilidad que la persona de lo que se diga se cumpla y todas estas cosas, ¿me entiendes? Todo eso proviene de la Che. La Che ya en términos un poquito sin dejarnos, sin salir de lo simple, no ir de allá a la élite esta erudita, sí. es
todo el conocimiento vuelto sabiduría, hecho sabiduría, ¿entiendes? Mm. Orunmila es especialista en esta área también. Orunmila es un especialista en esta área, por lo que te decía, un tema de conciencia, ¿entiendes? Un tema de conciencia. ¿Qué pasa con esto? Que una vez que tienes sabiduría sobre algo, esa sabiduría por sí sola no es efectiva, ¿entiendes? Eres nadador. Y tú no eres nadador, tú coges y eres un estudioso, un erudito que empiezas a estudiar cuántas brazas tienes que dar para llegar a los 100 metros y la forma de la brasa, pero si te tira al agua no nada, no Sí. nada. En eso me baso para decirte que el conocimiento por sí solo no basta, ¿entiendes? Necesita de la sabiduría, ¿entiendes? Es como un cuchillo sin sabiduría, te puedes hincar con él, ¿entiendes? Porque crees que lo sabes y ahí cuando te tiras al agua ya no sabes nada. Así. Entonces, el H es algo similar. El H es un conocimiento, es una información que está constantemente, está ahí, pero perdemos el acceso a eso. ¿Por qué? Porque nos creemos inteligentes, nos creemos que no la sabemos todo. Hay muchas personas que pierden estas facultades, pierden estas cosas por eso, porque se creen dueños únicos de esa facultad. Y el H es una libertad, es algo como el aire, no es tuyo, le pertenece a todos, ¿entiendes? Y si llega a ti es por la gracia de algo más. ¿Qué opinas? Esta es una pregunta un poquito comprometedora, pero quiero saber tu opinión de los que promocionan servicios religiosos en plataformas como TikTok o Instagram. ¿Qué piensas sobre eso? No pienso. No pienso, hermano. Sabes que ahora tú te pones a buscar y en una instancia de IFA está. El que se comercialice, el que se propagandice, está. ¿Por qué? Porque es una realidad existente. Y a la realidad existente lo mejor que uno le hace es no juzgarla. ¿Entiendes? Quien compre, sabe lo que compra. Y si no sabe, es su responsabilidad igual. Entonces, una opinión sobre eso no la tengo. Ok. Ni para bien ni para mal, no tengo una opinión sobre eso. Yo en ese sentido, el que vaya a recibir esa forma el que se vaya a inclinar a eso, que lo piense, que vea lo que está comprando, que toque lo que está comprando, Por ¿entiendes? ejemplo, una mano orula entregada a una de esas plataformas. Entregar mano orula o por una plataforma sin la persona Sí, física. sí, sí, la No, persona física. eso no, nunca he visto eso. Yo de verdad nunca he visto eso. Y es que no quisiera ni verlo, hermano, porque no sabría. No estoy de acuerdo con eso. Así como tú me lo planteas, no estoy de acuerdo con eso. Para nada. No veo. Eso no me parece. No me parece. Pero ha pasado. Bueno, ahora que tú me dices qué ha pasado, ahora que tú me dices qué ha pasado, eh, te puedo decir que es tanta culpa como el que la vendió como el que la compró. ¿Entiendes? Porque sí, las personas necesitadas están desesperadas, pero ese que necesitaba de la mano orula tiene que entender que aquel que no tenía, que te vendió una mano orula falsa, también estaba necesitado de dinero. Cada quien tiene su necesidad y cada quien actúa con su necesidad. El desespero te conlleva a eso. Entonces, eh, no sé cómo decirte, lo que llega a ti es porque vibra contigo. Hay personas que están siendo estafadas, creo que merecen ser estafados, merecen abrir los ojos en su momento determinado y tenían que pasar por ahí. ¿Entiendes? No felicito a estas personas, ojalá nunca tenga que chocar con algunos de ellos, porque la verdad no sabría qué hacer o qué decirle, pero sí entiendo que hay una justicia superior a la que podamos emplear nosotros que terminará con eso en su momento si entiende que debe terminar. Sí, Por eso tampoco es algo que me quita el sueño, ¿entiendes? sí, Puede que hierva en un momento determinado porque una persona que tú le cojas cariño haya pasado por una situación de esa y te hierva la sangre, ¿ves? Pero tarde o temprano todo coge su lugar. porque yo llego a las manos de mi Oluo Siguayú, de Pasi, Becana, que lo quiero mucho, sabemos el cariño que sentimos por él. Y yo vengo de la mano de una estafa de mano Orula.
yo llevo la casa de paz. Y entonces, si yo digo, si no hubiera estado ese estafador, donde a mí me estafaron de las maneras más, 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 más locas de este mundo, pero yo en eso mismo, desde el desconocimiento y desde la entrega absoluta, me di a las manos de un supuesto avalado que hizo una mano rula ahí, fantasma, que yo ahora que he estado en mano rula, que sé cómo se da una mano rula, yo me di cuenta que a mí lo que me... y después que estuve en esa casa, bueno, no, eso es un tema profundo que podemos ampliar en otro podcast, pero de eso mismo estaba hablando, de dónde está la línea entre cobrar dignamente y aprovecharse de la fe de una persona, ¿entiendes? Mira, ahorita hablábamos de la consulta, Sí, ¿ya? En consulta, el sacerdote tiene una conversación contigo, ¿ve? El sacerdote, el primer trabajo del sacerdote es interpretar. ok, Ya, tiene un sistema de adivinación, ya sea el que use, y a través de ese sistema, eh, él tiene algo que transmitir. La persona que está del otro lado, el cliente, tiene un sentir, ¿entiende? Tiene que ser objetivo con su situación, tiene que ser objetivo con su situación, independientemente que existe la devoción. ¿Me entiendes? Pero la devoción no nace por sí sola. La devoción, independientemente de que es un impulso, que es una decisión también, es algo que fluye. Es algo que fluye. La persona tiene que sentirlo, le toca sentirlo. Y tiene que tener mucho cuidado con la desesperación. Por eso, para tanto como a ley o no a ley, la paciencia es primordial. Cuando usted se siente delante de una persona esa, no trate de investigar si el tipo sirve o no sirve. No es eso. Usted se sienta, se abre y deje que venga para acá. Usted va a sentir lo que va a recibir. ¿Entiende? Usted lo va a sentir. Y además de eso, después de eso, los resultados. los resultados, muy importante. Por eso decía la paciencia. Independientemente de que acierten contigo en lo que te digan ahí, y demás, no te quedes así, espera, haz las cosas y después mira los resultados que tengas. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a ver resultados en tu vida, aunque no sean incluso lo que tú creías que fuiste a buscar, ¿entiendes? Porque se ven otro tipo de resultados. Muchas veces las personas van a buscar y el babalao se lo dice. Tú puedes haber venido a buscar una cosa, pero IFA está haciendo hincapié en este otro tema. Mira, van y se trabaja con la persona. La persona va a ir viendo. Una vez que veas, ya entonces sabes lo que sucedió, porque eres testigo de un cambio en tu vida, un cambio positivo en tu vida. Entonces, una vez que suceda eso, ya el tema precio, creo que depende en gran medida. Nosotros últimamente estábamos usando un término que es netamente, lo aprendimos del IFA tradicional nigeriano para que se me entienda. Para nosotros es el mismo IFA, las personas que nos conocen saben cómo trabajamos este tema. Eh, que es el Ícaro, que es una adivinación previa que se hace para obtener el dinero que se va a cobrar por eso. Se le dice HD, el dinero que se va a cobrar por eso, que es la persona, ahí estima lo que está dispuesta a pagar. Esto se hace ya más bien en ceremonias ya donde las personas tienen más conciencia, donde ya están iniciados en IFA, ¿entiendes? Y lo hemos implementado poco a poco. No es algo que era costumbre en nuestra práctica, pero lo hemos implementado poco a poco, por estas mismas situaciones, para manejar de mejor manera el tema dinero. Pero ahora voy más profundo. Dinero. Nosotros entendemos perfectamente qué es el dinero y lo que le causa, lo que hacen las personas por el dinero. La importancia que le pueden ver a algunas personas al dinero no la vemos nosotros. Nosotros el dinero es una utilidad. ¿Entiendes? Es una utilidad. Cuando el dinero es lo que progresa en tu cabeza, lo más seguro es que te pida más dinero de lo normal para ver cuánto estás dispuesto a hacer por mejorar tu vida. Entonces, no es el dinero ni la cantidad lo que media como calidad de sacerdote, ¿no? ¿Entiendes? No, al contrario.
Al contrario, yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Llegar personas con una fe y mucho, mucho dinero y no cobrarle nada. Y he visto viceversa. He visto personas con una vida normal, sin mucho eso, y cobrarle una bola de peso. ¿Por qué? Porque son personas que están probando, son personas que llegan por una cosa que creen ellos que es lo que necesitan, cuando verdaderamente necesitan otra cosa. Entonces, es un sinfín de cosas que tienen que ocurrir alrededor de esta persona para que la persona interiorice y llegue al camino que tiene que llegar. Entonces, hay muchos puntos donde sí media el dinero, pero hay otros en que no. Y en mi experiencia, mediaba por lo que sucedía en las cabezas de cada una de las personas, pero no porque era algo que había que tenerse en cuenta ni nada por el estilo. Es un papel, Es un papel. ¿entiendes? Que es útil, solamente eso. Sí. Pero hay muchas personas que lo ven como el fin. Y no, no es así. Sí, mismo es. Yo siempre digo que el dinero es un resultado, no es nunca el objetivo. Y espero de que esta primera parte del podcast le haya sido de provecho y un saludo especial a Mercedes, que era una de los que me habló sobre esta parte que ella no se había decepcionado de la religión por el tema del dinero y que esta gran explicación ella la haya podido entender y le pueda sacar un buen provecho a esta primera sección que se llamó Comercio contra espiritualidad. Y nos vamos a la segunda sección, que es los iniciados y el caos. Primera pregunta, ¿por qué hay tantos yabó mal hechos? Ya vos, Y mal yabó, hecho. sí, mal hechos. Buena pregunta esa. Mira, mira. Orientación, que creo que es una de las palabras que se tienen que entender para, para estos temas. Hermano, una vez que tú entiendes, no te voy a poner a ti de ejemplo. Periquito Pérez Ujú, empieza a sufrir una enfermedad lenta. eh, Periquito Pérez va a hacerlo por lo posible, por encontrar el mejor de los médicos que le pueda atender eso. ¿Entiendes? Periquito Pérez, si verdaderamente se quiere salvar de lo que tiene, una vez que conozca a este médico, va a empezar a conocerse también a sí mismo con la ayuda del médico. Entonces va a estudiar, va a indagar, va a, a experimentar y se va a ir haciendo. Y se va a ir haciendo hasta que se va a convertir en su propio médico. Esto te lo estoy diciendo porque lo he visto. He visto personas superar su enfermedad cuando se han convertido en su propio médico. Los médicos lo han ayudado en inicio, ujú. ¿entiendes? Pero no lo han ayudado a llevar la enfermedad. Nadie te puede ayudar a llevar tu enfermedad. Tu enfermedad la llevas tú. Hay personas que te asisten y demás y demás, ¿entiendes? Pero tú eres el responsable de eso. Mientras más responsable te hagas de eso, menos vas a necesitar del entorno, menos vas a necesitar del plástico, menos vas a necesitar del químico, menos vas a necesitar de factores externos que no tienen nada que ver con lo que tú eres. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo pasa dentro de la religión. Ok. La religión, tú eres tu responsabilidad. Tú eres responsable de ti. Una vez que, aunque no sepas, te encuentras perdido y sales a caminar, tu objetivo es encontrarte. El ser humano debe entender que su objetivo principal en la vida es encontrarse a sí mismo. Y eso no lo hace afuera. Puede que hayan impulsos externos que te lleven, pero te van a llevar siempre hacia adentro. Es en ti donde tú vas a encontrar eso. ¿Entiendes? Entonces, en inicio yo voy a buscar un apoyo, un maestro. Ese maestro es mi sacerdote y fan, mi padrino de santo y demás y demás. ¿Ves? Cada persona que llega a tu vida es necesaria. Tú decías, tú vienes de una estafa. Hoy, ¿quién eres? Ayer fue destino. Hoy eres capaz de hacer tu mañana. Sí. Entonces, hoy eres dueño de tu destino. Pero entonces, ayer todo lo que te pasó fue necesario para que llegaras a donde estás hoy. ¿Entiendes? Las personas que llegaron a tu vida inconscientemente tú las atraíste. Entonces,
No creo que haya algo tan duro como un yabó mal hecho, ¿entiendes? Creo que estás en tu momento o no estás en tu momento. Si mañana tienes que repetir, si mañana tienes que rectificar, si mañana tienes que pasar ciertos y determinados procesos una vez más, porque a donde la vida te llevó a eso, es porque era necesario. ¿Entiendes? Era necesario. Porque imagínate tú cuán mal, cuán estafador pudo haber sido el hombre que te estafó, que te llevó entonces hasta a mano de Pasi. Y que después de Pasi vinieron todas las cosas que vinieron. Sí, Él pudo haber sido muy malo, pero fue un mal necesario en tu vida. más necesario. Pues sí. ¿Entiendes? Entonces hay cosas dentro de IFA, hay enseñanzas dentro de IFA, donde Echu, por ejemplo, una fase de Echu, el Ecuá, dice que él siempre, él reconoció cómo mantenerse feliz ante todo, cómo disfrutar cada momento de la vida, cómo disfrutar cada momento de la vida. ¿Entiendes? Sea lo que sea que ocurra en tu vida, si encuentras la ventaja, te estás convirtiendo en una persona sin límites. Te estás convirtiendo en una persona resuelta, te estás convirtiendo en una persona útil. Pero si siempre dejas tu destino en manos de otras personas, ya esa dependencia no es algo que te va a generar seguridad. ¿Entiendes? Entonces, las cosas que están pasando hoy por hoy en ciertos y determinados ámbitos, vuelvo y te repito, es responsabilidad de ambas partes. Es Ok. responsabilidad de ambas partes. Porque yo ahora mismo, en su momento no me fue bien con quien me dio la mano Rula, yo seguí buscando, seguí nadando, no tengo nada malo en contra de él. No Ujú. tengo nada malo en contra de las personas que he conocido religiosamente, no tengo nada malo en contra de ninguno de ellos. De cada uno de ellos he aprendido algo, ¿entiendes? Y yo lo que yo veo es lo que yo llevo dentro, es mi experiencia. Yo no veo engaño, yo no veo trampa, yo no, aunque la esté haciendo, fíjate. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo entro dentro de una consagración, aunque se esté haciendo una mierda, yo estoy generando una energía. Y con eso nadie puede. Estén haciendo lo que estén haciendo allá afuera, con eso nadie puede. Por eso, hagan lo que vayan a hacer antes de hacerlo, consúltense a sí mismos, miren en qué van a meter su tiempo, ¿entienden? No corran a la ligera, no se manden así por así, porque hoy por hoy hay una base. Problemas matrimoniales, problemas de dinero, problemas en el trabajo, un viaje, no sé qué. Cuando yo te hable de todo ese tipo de cosas en una consulta, en alguna te voy a dar. Es decir, no esperes únicamente a que yo te tenga una conversación donde yo te convenza de X o de Y y mañana tú sigas tu vida normal. ¿Entiendes? La misma vida que llevabas. ¿Cómo tú vas a ir a entregarte así ahí? ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, si no estás preparado para reconocer dónde, entonces no hagas nada. Es mejor que no hagas nada. Por eso te digo, no creo que haya algo malo en una. Es que las personas están en el lugar que tienen que estar en su momento. ¿Ya? No, esto no es una justificación para los sancocheros. Sí, Eso sí, no es una claro. justificación al sancochero porque estas personas están jugando con la fe de otras personas. Pero es que ellos no tienen ese tipo de conciencia. Ellos siempre van a existir. Entonces no va a haber forma de eliminarlo de acuajo. Ah, sí, en tu entorno, a tu alrededor, no sé qué, pero ellos se van a ir para otro lado y lo van a hacer. Porque es lo que saben, porque es su naturaleza, porque es su esencia dentro de esto. Eso es igual que en el tablero. Tú no sacas los signos del tablero porque tienen una negatividad, no. Tú tienes que trabajar con ellos. Tienes que aprender a trabajar con ellos y a lidiar con eso. ¿Entiendes? Sí mismo. Ok, ¿qué responsabilidad entonces tiene el padrino con un iniciado que se pierde? Mira, el padrino es un padre. El padrino es un padre eh, que su objetivo es guiar. Su objetivo es guiar, pero no acompañarte en el viaje. ¿Sí me entiendes? Hay muchas veces que se tiende a confundir esto. Tu viaje tú tienes que hacerlo solo. Cuando un buen padre no es el que siempre está con su hijo, es el que siempre está para su hijo. Es muy distinto. Tu viaje tienes que hacerlo solo. Entonces, tú vas a ver siempre ese vaivén. El padrino del ahijado del padrino y demás y demás.
Cada quien tiene su vida, ¿entiendes? Tienen su vida como hombres, como seres humanos, como religiosos, cada quien tiene que llevar su vida. El padrino siempre va a estar para el ahijado, siempre va a estar en su casa para el ahijado, ¿entiendes? El padrino tiene 15 ahijados, el ahijado tiene un solo padrino, es algo que se tiene que entender. Problemas todos lo tienen, unos lo llevan de una manera, otros lo llevan de otra. Padrino debe tener un gran igua, lo que sí debe tener un padrino es un buen igua. ¿Qué es lo que es un buen igua? Carácter, la capacidad de escuchar, paciencia con sus ahijados. Eso es, y no juzgar a sus ahijados. Puede que se le hable fuerte en un momento determinado, se le haga ver el error, se le haga ver la cuestión en sí, y eso a mucha gente les perjudica. Pero hoy por hoy creo que hay más problemas desde el ahijado que del padrino. Cuando tú llegas a tu padrino, te mantienes con tu padrino y tienes resultado con ese padrino, tú tienes que entender que ese padrino tiene una personalidad, que la personalidad no va ligada a la espiritualidad. Yo quiero que se entienda esto y que las personas que estén viendo esto y que en algún momento hayan tenido una situación con su padrino y demás, a pesar de saber que su padrino tiene buenas manos para él, entiendan que la personalidad no siempre va con la espiritualidad. El trabajo del babalao y de los grandes babalaos es matar la personalidad. Eso es un tema bastante complicado que no voy a abarcar aquí, pero la personalidad, créanme, no va con la espiritualidad. La personalidad es algo que se va acumulando a raíz de las experiencias y demás, el ego, mil cosas más que se van en las características de los seres humanos, que es el comportamiento que tenemos y demás y demás. Esa personalidad, ningún babalao está exento de ella, a no ser babalaos ya muy viejos ya, muy antiguos ya, que han llegado a otro nivel, donde aplastaron el ego no, pusieron al ego en su lugar y hoy por hoy tienen un gran igua, eso se le llama Omolúa en otras tierras, ¿entiendes? Pero todavía lo que es Cuba y muchas partes más, pocos hablados pueden decir que tienen ese nivel. Por tanto y por consiguiente, aún son víctimas, de cierta manera, por decirlo de alguna manera, de la personalidad. Pero eso no influye en su buen trabajo. Entonces, si el ahijado juzga al padrino, ya eso es un problema. Eso es igual que como siempre hemos juzgado a nuestros padres y le echamos la culpa de lo que no hemos logrado a nuestros padres. Va a suceder lo mismo. Va a ser una persona frustrada que nunca va a superar sus límites. ¿Por qué? Porque culpa a alguien más. Sí. Y si entonces, si un iniciado se pierde, como se dice en nuestra religión, como que Es su responsabilidad. es su responsabilidad completamente. No, no quiere decir porque tampoco puedo obviar lo escrito en los Sotundifá. Sí. No quiere decir que no hayan padrinos que disocien a estos ahijados, ¿ve? Pero eso, el hecho que un padrino disocie a un ahijado, no quiere decir que el ahijado se pierda. Puede que ese ahijado se aleje de ese padrino, pero se va a encontrar en otro lugar. ¿Sí me entiendes? Es decir, no se va a perder, se va a encontrar. Ya estamos hablando de cuando el ahijado se pierde. Sí. ¿Entiendes? Otra pregunta, el hecho de que personas se seccionen después de coronar, ¿tiene que ver con que se inicien sin estar listos? En parte sí, pero mayormente tiene que ver con las expectativas. Y entonces, ¿cómo saber si una persona está lista para coronar el santo? Mira, Para que no existan este tipo de secciones con los padrinos, para que no existan este tipo de secciones con los santos, para que no pasen ese tipo de cosas, gente que votan el santo incluso, que votan Ifá. Es una pregunta quizás un poco difícil, pero mira, estoy buscando cómo contestártela. ¿Cómo tú sabes que la mujer que escogiste es la adecuada? es un tema complicado. Pero bueno, sí. Y igual, ¿cómo sabe una mujer que el hombre que escogió?
Bueno, tú sabes, al final nunca llegan a saberlo porque cuando cambian de ese hombre viene otro hombre que tiene tiene tantos problemas como el anterior y así sucesivamente. Hasta que nosotros mismos no aprendemos lo que tenemos que aprender, estamos en un círculo vicioso, estamos en un ciclo que no se rompe, constante, constante, repetimos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no era la persona. En este caso, no es el santo, eres tú. Ah, sí. En todo, en cualquier ámbito de la vida. Una vez que te decepciones de algo, piensa con cuánta pasión o con cuánta pasión, no, con cuánta seguridad lo lograste o con cuánta seguridad llegaste a eso. ¿Entiendes? Mira, lo espiritual normalmente el término espiritual se le da un término místico que no es lo que vamos a hablar aquí sobre ningún tipo de misticismo. El término espiritual es lo que no se ve. Lo espiritual es lo que no se ve. ¿Entiendes? Todo lo que está, pero no se ve. ¿Sí me entiendes? Entonces, al tú saber, al tú meterte adentro de estas cosas espirituales, lo primero que tú tienes que hacer es tratar de sentir. Digo yo, ya en términos ya humanos, en términos humanos, como trabajando con lógica, fíjate, ya me voy a parte física, porque una vez que tú pones dinero ya media algo material, ¿viste? Sí, claro. Entonces, si ya desde que media algo material tienes que ser frío, tienes que calcular, porque está mediando lo material. Entonces, buscando ese equilibrio entre lo físico y lo espiritual, tienes que ponerte frío para que sepas. Entonces tú dices, bueno, voy a entrar en un mundo espiritual, aquí se oye, se ve o qué pasa aquí. No, aquí se siente, yo nunca he oído, yo nunca he visto, ¿entiendes? Porque los que oyen y ven y demás son los que están detrás de la mesa. Ujú, Pero el que va puede que sienta algo, puede que no sé qué, pero principalmente es sentir. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde tú sientes las cosas? Tú las sientes aquí. ¿Entiendes? Si tú no sientes nada y vas por ir para allá, entonces, ¿quién fue la que fue con un propósito erróneo? Usted. Yo hice mi trabajo, tú lo sigues necesitando, tú lo sigues necesitando, lo que sigues esperando el canal equivocado. ¿Entiendes? Sigues esperando el equivocado. Entonces esa persona va a dar tumbo, y a lo mejor no es en el santo, en la cabeza, pero algo lo va a hacer entender. Entonces no quería decir que el santo en la cabeza estaba mal ni nada por el estilo. Sencilla, ella se demoró un poquito más, o esa persona se demoró un poquito más en entender que la responsable o el responsable es la persona. Se le va a dar una ayuda. En IFA está escrito, las divinidades, los orishas, las deidades no vienen a cumplir el plan de destino de nadie. No vienen a hacerle destino a nadie, no vienen a cambiarle el destino a nadie, vienen a apoyarlo. ¿Entiendes? Vienen a asistirlos. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú tienes que descubrir tus capacidades. Tú descubres tus capacidades y estés donde estés. Si trabajas en base de ti, vas a encontrar los resultados. Y con una de estas deidades, ahora usted se corona santo, porque no quiero dejárselo todo a tus capacidades, ¿entiendes? Porque ya para mí no ha sido así. Yo hoy tengo la posibilidad de trabajar en mis capacidades porque las divinidades me lo permitieron. ¿Entiendes? Me giré en ese camino y demás, pues me lo permitieron. Por tanto y por consiguiente, una vez que tú recibes santo, una vez que tienes santo hecho, una vez que recibiste la mano rula, cualquier cosa de esta que hayas recibido, trabaja contigo. No mires esas vasijas, esas piedras como algo independiente a ti. Trata siempre de relacionarlo a ti. Y si estás haciendo una petición, te la estás haciendo a una parte de ti. Cuán profunda es el deseo y la factibilidad de esa petición va a ser el resultado. Porque ahora yo por un ataque de tarro con mi mujer, oye, que mi mujer, no, chico, nunca vas a tener resultado. Y eso sí es una de las cosas que está pasando, que no me gusta, el trato que están teniendo las personas con la divinidad. No entienden a la divinidad como tienen que entenderla. Eso no es algo independiente a ti. Olotumare es pensado como un todo, es como un todo, ¿entiendes? Entonces, cuando tú separas eso de ti, tú te estás separando de la propia creación. Y entonces no es imposible que encuentres resultados. Puede que aciertes y tires una piedra y le dé, ¿entiendes? Pero resultados reales nunca lo vas a obtener. Entonces, es importante que se entienda que una vez que des un paso a eso, primero que todo creas en ti y lleves todas esas cosas a ti.
Ok. Ok, fin del tema 2. Fin del tema 2. Está muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. El hermano Orgen por este gran podcast que está aclarando mucho para el entendimiento de la comunidad religiosa y termina en la sección 2 que como objetivo tenía tocar el tema de la seriedad en las casas, la ética del padrino y el compromiso para que entienda todo el mundo. Y empezamos con la sección 3, la cual dice tabúes, jerarquías y guerras internas dentro de la religión o dentro de nuestra tradición para que no se oiga como un tema que esto es una religión o algo, que eso puede ser otro tema. Pero bueno, existe una guerra silenciosa entre santeros y babalabos. Mira, Una pregunta. para mí, acuérdate, siempre te voy a hablar de mi perspectiva, de Sí, mi sí, sí, experiencia. sí, claro, claro. Públicamente sí la hay por ahí, sí la hay por ahí. Pero a lo que yo entiendo, a eso yo lo llamaría más brete y chisme que una guerra, ¿entiendes? Una guerra va más allá de eso. Hay desaveniencia, hay pensares distintos, hay desacuerdos, incluso dentro de la misma práctica, incluso en unas mismas casas hay desacuerdos, ¿entiendes? Estos desacuerdos están un poco más generalizados porque se conversan en el ámbito en que no se tienen que conversar y empiezan a moverse y empiezan a moverse y es más lo que se está moviendo dentro de la boca de la gente que lo que está ocurriendo realmente. Entonces te puedo asegurar que hoy por hoy es más lo que se mueve en la boca de las personas que lo que está ocurriendo realmente. Yo no he visitado una casa donde haya sido denigrado de ningún tipo. He oído el comentario, oye, en esa casa son antibabalados. Nunca me ha pasado eso. Nunca me ha pasado eso. En el momento que se me ha planteado un desacuerdo, lo he visto como un planteamiento, lo he visto como una opinión y hablando en plata, las opiniones son como las nalgas, cada quien tiene la suya. ¿Entiendes? Y respeto sus opiniones y al mostrarme con respeto ante las opiniones de las personas, nunca he tenido un problema con respecto a eso. La verdad que yo he aprendido de IFA, no tengo que imponérsela a nadie, ni yo ni ningún estudioso IFA debe imponer la verdad que interpretó de esos libros. Si algún día yo me convierto en un iluminado o una cosa de esa, no sé cómo actuaré, pero tampoco pienso que un iluminado imponga su verdad, aunque sepa que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cada quien está en una etapa de su vida que es necesario vivir lo que tiene que vivir con ignorancia o sin ignorancia. Entonces, cuando tú respetas eso, nunca vas a tener problemas. Por tanto y por consiguiente, cuando hay un problema entre una parte y la otra, ambas partes son responsables. Por eso te digo, lejos de ser una guerra, son desavenencias, son estupideces, para hablarlo en plata, mi hermano. Son estupideces porque yo no las he vivido y a las personas que conozco cerca de mí que las han vivido, a medida que han ido creciendo, han salido de eso. Y igual reciben las mismas bendiciones. Cuando tú te dedicas a hacer tu trabajo, lo mejor que puedes, lo mejor que sabes, con el corazón, tú detractores vas a tener, pero nunca declarado. ¿Me entiendes? Siempre, incluso los detractores, cuando lleguen a tu lugar, que llegan tarde o temprano, se van a sentar de frente a ti, se van a escuchar y por dentro van a reconocer su error. ¿Entiendes? Como mismo tienes que reconocerlo tú, que ellos están en un punto donde lo que hacen, lo hacen por un motivo, lo hacen por una razón. Respeta esa razón, no tiene cómo afectarte, no hay forma que te afecte, hermano. Si afecta algo lo que haga otra persona, es a tu ego, ¿entiendes? Entonces no tiene cómo Que de, afectarte. que de eso va esta pregunta. ¿Por qué piensas que hay tanto ego entonces en nuestra tradición? Porque creo que eso sí hay mucho ego. Porque Por, la personalidad ha superado al espíritu. literal. Literal. Literal, esa es la respuesta. Y nada,
Lo que estás viendo hoy lo vas a seguir viendo, pero vas a también ver muchas mejorías, ¿entiendes? Cuando tú empieces a ver mucho de algo, cuando empieces a ver mucho algo, replantéate darle un giro a tu vida, a la tuya, ¿entiendes? ¿Por qué yo tengo que ver tanto esto? Si tanto me incomoda, ¿por qué yo lo tengo que ver tanto? Estoy girado para donde no tengo que girar. Entonces gira. Porque hay un cantante, el Altiano, que dice, no es cambiar el paisaje, sino la forma en que lo vemos. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay mucho del quid de la cosa. Cuando ya cada quien, hay un otro un difá donde habla, y te voy a hacer la historia lo más breve posible, hay un personaje de la casa un ahijado de la casa que dice que ya, que no, va donde está el padrino, yo me voy de aquí. Porque yo no estoy de acuerdo. Mira, fulanito se pasa haciendo no sé qué, el otro se pasa haciendo no sé cuánto, y el otro haciendo no sé qué. No, yo no aguanto más, mijo. El padrino coge y le dice, bueno, está bien, no tiene problema, esa es su decisión y yo se la voy a respetar. Pero mira, hágame un último favor. No se preocupe que mi bendición siempre la va a tener, pero hágame un último favor. Coja este vaso de agua, le di un vaso de agua lleno hasta el tope, y dele la vuelta a la casa, al templo, y tráigamelo para acá sin que se le derrame una gota. Esa va a ser la forma en que usted se va a llevar todas mis bendiciones y más. El tipo cogió, le dio la vuelta a la casa, qué sé yo, sin derramar una gota de agua. Y cuando llegó, le preguntó a la abuela, ¿qué aprendiste con eso? No, no, nada. ¿Qué viste? No, no, nada. ¿Qué estaba haciendo fulano? No, no sé. ¿Tú sabes por qué no sabes? Porque estabas pendiente a lo que estabas haciendo. Si anteriormente hubieras estado pendiente a lo que estabas haciendo, nunca te hubieras dado cuenta de lo que hacía tu hermano. Así es. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a mirar a las personas con ánimo de jugar, siempre vas a encontrar algo, porque es que la persona está viviendo su experiencia, no la tuya. Entonces la persona va a hacer lo que él entiende, lo que él experimenta. Entonces, ocúpate de tu tema y deja eso afuera. Y es lo que yo invito a las personas. Tú tienes tu casa religiosa, ámala, consérvala, cuídala y ocúpate de lo tuyo. Si en algún momento determinado dentro de tu casa religiosa hay un comentario sobre otra casa religiosa, enséñalo, que cada casa religiosa tiene sus hábitos. Y ya, y empieza contigo empieza la educación. Yo aprendí eso. Tuve la suerte de donde nací, en casa de Canayaville, de no ver eso. Donde pasé después, en casa de Pacios Becana, trabajamos durísimo en eso. ¿Entiendes? Y hoy por hoy son casas donde se vive lo que se vive dentro de la casa, ¿entiendes? Cosas internas las tenemos y las arreglamos, nos vemos por aquí, nos vemos por acá, nos reunimos y así, ¿entiendes? Son cosas nuestras. Pero no nos preocupa lo que haga otra gente, no tenemos problemas con otra gente, no tenemos guerra con otra gente. Si tenemos que ayudar, ayudamos, convocamos muchas veces. Cuando hay situaciones que el país lo amerita, que la situación lo amerita, nos unimos todos y buscamos la manera de salvar, ¿entiendes? Que al final es el propósito. Así es. Última pregunta de esta tercera sesión y es un poco polémico esta pregunta, pero en su opinión, ¿hay espacio para la mujer en IFA o es que es machista esta tradición? Y quizás va esta más por el tema y ya ni IFA. Me están metiendo en candela, la verdad. Mira, mira, yo no he llegado a donde he llegado y no he llegado a donde he llegado, que no se entienda como título o a un nivel de altura. Más bien de tranquilidad conmigo mismo, aceptación conmigo mismo, cosas que me suceden a mí, que he llegado a este estado, no por jugar, como decíamos ahorita. Más bien quise observar, quise mirar. Te voy a hacer una anécdota rápida. Cuando yo estaba en la época del tambor de Añá, Ujú, a nosotros nos llaman a Nuevita, un municipio de Camagüey, de la ciudad de Camagüey, para dar un tambor. Pero el tambor era para una yanifa, que iban a tocarle a Orula o una yanifa. Todavía en Camagüey, eso de yanifa, eso no existía. Y los hermanos míos de Añá nos miramos. Y bueno, ya algunos, ¿no? En aquella época se le decía un vampiro, te estoy hablando aquí abiertamente, yo no tengo nada que ocultar. no, Eh,
No, ir para allá, no, 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 caballero, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a ir, vamos a observar, nosotros tenemos reglas, ponemos nuestras reglas, están de acuerdo, le metemos mano y así aprendemos. Y así mismo hicimos. Cuando llegamos allá, quien dirigía toda la operación era Enrique Orozco. Eh, un hombre con unos conocimientos, ¿para qué? Sí, ¿Para sí, qué es contarte? bastante conocido Enrique Orozco. Ha ido a muchos podcasts. Creo que la comunidad religiosa va a saber quién es Enrique Orozco. Bonnie también. De hecho, le tengo que agradecerle mucho. Camagüey tiene que agradecerle mucho. O Bonnie tiene mucho que agradecerle. Porque es uno de los grandes impulsores de Bonnie y de IFA en la cultura. Era el que dirigía la operación. Y ahí le planteamos la situación y le dijimos que queríamos aprender. Y él, incluso hicimos un grupo de WhatsApp donde empezó a indicarnos ciertas y determinadas cosas, pero bueno, ese día ahí fue una conversación súper extensa sobre el término y tema IANIFA. Eh, yo no tengo nada en contra de la IANIFA. No tengo nada en contra de la IANIFA. Sucede lo mismo que con cualquier otro tipo de práctica. Se le acreditan facultades que no existen, se le acreditan prácticas que no existen y entonces hay una total desinformación con el tema. Con el tema Yanifá hay mucha desinformación. ¿Ves? Ahora, yo te digo, yo personalmente, el día de mañana me dedico a informarme un poco más, a indagar un poco más dentro de eso y no te digo que no haga una Yanifá. No, eso yo no te puedo decir. Hoy no hago Yanifá. Hoy no haría una Yanifá, pero sí participo porque respeto mucho eso y creo muchísimo en eso. ¿Por qué no la hago? Porque no tengo el conocimiento suficiente. Y dice mi propio Odun que no hagas algo de lo que no tengas conocimiento vasto. Entonces, por eso es que no la hago. Entonces, vengo de una tradición donde no se hacía, o por lo menos hasta el punto donde llegué no conozco que se haya hecho. ¿Está bien? Veo muchas relaciones y demás y demás. Y por un respeto a mi tradición, no me he inclinado hacia ese término, pero sí lo respeto plenamente, al punto de que si una hermana mía, Samira Diana, hermana mía de sangre, de corazón, que la quiero con la vida, la esposa del Ciguayú Pasi, se hizo Yanifá, yo la apoyé muchísimo 24/7 y la voy a apoyar 24/7 constantemente. ¿Entiendes? Porque sé lo que sucede ahí, sé lo que pasa ahí y no contradice nada de lo que yo he aprendido hasta ahora. Claro. Muchas bendiciones para ella. Mi vi a Yafa. Samira, la quiero mucho. De hecho, la primera Yanifá de Camagüey la llevamos Pablo Difumbo, Leonardito de Yorbe y yo para Santiago de Cuba a hacer Yanifá. Y ahí tuvimos una experiencia, el Odun que arrojó Ifá con su propia, que arrojó Ifá en esa ceremonia fue Beché, un Odun revolucionario. ¿Me entiendes? Entonces, ya ahí tuvimos una primera lección sobre el tema. Entonces, experiencialmente, no tengo nada en contra de ella, la respeto muchísimo. Ok, fin la tercera sección que tenía como objetivo generar debate sobre la convivencia, el respeto y el verdadero liderazgo espiritual. Espero que esta sección haya sido aclarativa para la comunidad religiosa. Y nos vamos con la cuarta, que sería los mitos, errores y verdades. ¿Qué opinas de los Odun inventados y las letras sacadas sin fundamento? Odun inventado, ¿a qué te refieres con eso? Sí, a gente que se ponen a hablar, un ejemplo, en internet de un Odun, eh, no sé, y empiezan a sacar historias sin fundamentos, a darle una cierta, haciéndose los que saben, y empiezan a hablar, quizás porque sé que hace poco usted llegó aquí como a la posibilidad de tener internet a 100%, pero se va a dar cuenta de que muchas veces en internet mucha gente sacan.
unos órdenes y empiezan a hablar como, o incluso un orden, un ejemplo de Jobbe, y empiezan a hacer historias por ahí para allá que no están en ningún lado, y, y empiezan a dar consejos que no sé, que no sé dónde lo sacaron, y por ahí para allá. ¿Qué usted piensa sobre ese tipo de comportamiento? Chico, hay, hay una instancia en IFA donde IFA dice que ese tipo de personas puede que incluso le vaya bien en la vida. De hecho, hay caminos donde le va bien toda su vida se muere y le fue bien toda la vida. ¿Entiendes? Pero al final, en el día del juicio, por llamarlo de alguna manera, serán confundidos con un chivo. Coño. Mira, lo existencial es, y va destinado para algo o para alguien. ¿Está bien? Sí. Eh, Prácticamente volvemos a caer en el mismo tema. Es una mentira. Cuando es algo que se lleva, que no existe, que no está, que ni siquiera es una experiencia, porque hay historias que yo mismo tengo historias copiadas por experiencias. Por ejemplo, he vivido al lado de muchos lados, o Guanichitío, Difumbo, Beaten, Ujú. veo cosas en su vida, veo situaciones de su vida, el mismo vegana, he escrito cosas de ellos que no están en ninguna literatura. ¿Entiendes? Pero son experiencias que he visto en ellos, cosas que han vivido ellos. Entonces, eso no lo hace algo inventado, eso lo hace algo experimentado. ¿Entiendes? Algo que se experimentó y se registró. Entonces, si es algo registrado por vivencias, no tengo nada en contra de eso. Si es algo que se inventó, que no entiendo el sentido de inventar algo sin son ni ton, nada, es algo estúpido. Por Es algo simplemente estúpido. tener rating, ganar seguidores o aparentar que son adivinos o incluso lucrar. Ya, sencillamente es algo estúpido y para la propia persona. El que lo escuche le gustó la historia, lee eso y puede que incluso le ayude. ¿Entiendes? Esa propia persona el día de mañana, tú sabes que una vez No sé, por ahí que estuve tú llegas, viendo gente diciendo que Hechu fue el que mató a Jesucristo. ah, mire, vaya. Se lo digo no voy a mencionar nombre ni nada, pero es un babalao. Tú sabes, es gracioso, es gracioso. Y Cuando por tú ahí te para allá pones salen y si, dice, "Coño, no, que eso si está en algún momento muy". determinado Ok, tienes tiempo para perderlo y puedes verlo, lo ves y te ríes con eso un poco. ok, ok, ¿Qué te puedo decir? ok. Te voy a decir, ¿verdad? Eso no va a afectar a nadie que no necesite que eso se lo afecte en ese momento, ¿entiendes? Sí. Cualquier estupidez de esta, mira, todos tenemos un ángel de la guarda, Ok. para que tú me entiendas. Ujú. Todos poseemos energía, ¿entiendes? Y esa energía la canalizamos nosotros. Las influencias que hay es porque nosotros la permitimos, porque somos influenciables, sea cual sea la influencia, sea del mejor de los sacerdotes al peor de los charlatanes. ¿Entiendes? Sea cual sea, la influencia la determinamos nosotros. El nivel espiritual en que estemos, el canal espiritual en que estemos. ¿Entiendes? Una persona netamente materialista, generalmente se va a vibrar acorde a cosas materialistas. Y lo que le digan que le llegue a su pensar y a su sentir es lo que va a coger. ¿Me entiendes? Mañana se estrelló contra una muralla, va a echarle la culpa a lo que cogió. Pero sencillamente era que fue lo que él escogió, fue lo que él, con lo que él vibró. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, estas cosas para mí, aunque para mí sean una estupidez, que no me gustaría ni decirlo, porque para otras personas puede que represente algo. ¿Entiendes? Aunque para mí sean una estupidez, siempre va a haber a alguien que eso represente algo. Ah, ¿qué pasa? Que es una práctica que yo respeto muchísimo por los resultados que he tenido. ¿Entiendes? Respeto muchísimo y de cierta manera, como te decía ahorita, puede que me hierva la sangre en el momento que eso camine cerca de mí, pero va a ser 2 minutos. Yo no voy a permitir que ese hervor siga porque al final no tiene cómo afectarme, ¿entiendes? Así mismo es. Ok,
Próxima pregunta. ¿Puede ser una persona como ser muy altamente espiritual sin ser iniciado, como alcance niveles de espiritualidad muy altos sin ser iniciado Sin en ser nuestra tradición? iniciado en IFA. Sí, en nuestra tradición. En IFA, Sí, sí, sí puede ser. Sí, sí, los conozco. He tenido la suerte de conocer dos personas ya con un alto nivel espiritual y no tener nada que ver con la religión. coño. Ya te decía atrás, el espiritual es todo lo que no se ve. Hay una cosa que coincide en estas dos personas que conozco, son dos personas que conozco que son muy espirituales y es el trabajo con el cuerpo. Trabajan su cuerpo, no de forma fitness o profesional y demás, que uno de mis hermanos que trabaja el fitness y eso, pero no hablo del término fitness para como Ujú, se vea, sino de que entendieron en un momento determinado su cuerpo como una herramienta eh, otorgada, una herramienta otorgada por una inteligencia superior. No le llaman Dios, no le llaman nada. Sencillamente se dieron cuenta en un momento determinado que no eran su cuerpo, empezaron a trabajarlo como un vehículo para desplazarse mejor. Y en el trabajo ese chocaron con espiritualidad. ¿Sabes? Cada una de las cosas que ocurren dentro de tu cuerpo, cada una de las cosas que ocurren, y eso está en muchos Dundifá, cada una de las cosas que ocurren dentro de tu cuerpo ocurren porque hay una inteligencia que las mueve, hay una energía que las mueve, ¿entiendes? Que es lo que después pudiéramos llamar la extensión de los Dumar entre en nosotros, o como le llamen filosóficamente, pero se mueve. Y todo eso que se mueve ahí, el latir del corazón, el circular de la sangre, la forma en que entra el oxígeno a tu cuerpo, todo eso ocurre de forma autónoma, ¿es verdad o no? Tú, sí, por ejemplo, tú ahora le dices a tu claro. cuerpo, para corazón, y se No, para. no, todo es auto, sí, Hay algo ahí moviendo eso. Y estas personas, al empezar a trabajar en su cuerpo, empezaron a entender este tipo de cosas, empezaron a observar, a tratar de observar estas cosas y encontraron su propia espiritualidad, ¿entiendes? Y se convirtieron en personas no que meditan, no que meditan, sino personas meditativas, que es decir, que son conscientes de cada paso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la importancia de la respiración y le prestaron más importancia a la respiración. De la forma de caminar, es decir, eran conscientes de cada uno de sus pasos. Y como empezamos al principio que te decía que Orula era conciencia, yo miro a Orula como algo que toma impresión de todo, que va captándolo todo. Y con un nivel de atención extraordinario. Tú no puedes lograr un nivel de atención extraordinario si no eres consciente del momento. Si tú no eres una persona consciente, tú no puedes llegar a a tener la claridad sobre todas las cosas. Y entonces, a, a lo que es Orula, representar tanto, conocer tantas probabilidades, indicarte tantas probabilidades, tiene que haber sido una energía o una fuerza con una capacidad de captar inmensa. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a eso? Con estos pequeños pasos, con estos pequeños pasos. Una de las cosas más importantes que he visto y que he reconocido es la misma respiración. ¿Entiendes? Entonces, estas personas se han convertido en seres espirituales sin iniciarse. última pregunta para cerrar este podcast súper provechoso. ¿Se puede mezclar IFA con otras prácticas como palo o espiritismo? Es mi última pregunta. No es que se pueda, es que se hizo. Y fa como se ve. Y fa de la manera en que se ve, de la manera en que la entiende la mayoría, se mezcló. Eso es indiscutible. Y más en Cuba, se mezcló. Pero te voy a decir más. Y fa de la manera en que lo veo yo, que tú me decías ahorita que a lo mejor eso era otro tema que no lo veo como una religión, es necesario entrar a todas esas partes. Yo personalmente he estudiado Biblia, he estudiado Corán, ¿entiendes? Personalmente. Y el caminar por esas tierras, el visitar el conocimiento que imparten en cada una de estas cosas, es parte del practicante de IFA. Creo que un practicante de IFA debería permitirse.
el momento para escuchar al menos la opinión de cada una de estas cosas, ¿ves? Tener una visión amplia de cada una de las prácticas. Y Pero, Fanos, sí, 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 disculpa. diga. Pero mezclar, hablo yo, con que un babalao pueda hacer trabajos de palo o hacer cosas. Hermano, si yo tengo que salvarte a ti, si Sí. yo tengo que salvarte a ti, y lo que tengo que hacer es mandarte a la iglesia, porque ¿sí? Te voy a mandar a la iglesia. ¿Entiendes? Si tengo que echarte agua bendita, puede que tú lo veas como un bautizo, te la voy a echar, yo lo voy a llamar de otra forma, ¿entiendes? Yo la voy a llamar de otra forma o le voy a poner otro, pero te lo voy a hacer. Si tengo que rayarte en el palo, te voy a rayar en el palo. El objetivo al final es salvarte. Si tengo que decirte, mira, coge 16 días y siéntate con las piernas en una posición y pon los brazos, le vas a decir meditación que viene de la India, que viene de la China, pero te lo voy a hacer. ¿Entiendes? Entonces, por eso te daba esta muela previa para que entendiera de que el objetivo es salvar. IFA, hubo un momento, hay un DIFA, puro criollo, que el criollo es bastante, a veces puede que parezca ridículo o demasiado duro en ciertas historias que se conocen del criollo, donde dice que todas las religiones tendrán que ir a IFA. Pero las religiones tendrán que ir a IFA no a IFA como una religión, sino a IFA como la verdad. Es decir, todas las religiones están basadas en la búsqueda de la verdad. Tienen que llegar a la verdad. Es el objetivo común que tienen, es la meta común que tienen, la verdad. ¿Entiendes? Por eso, en mi interpretación, es que esta instancia, este Odum, habla sobre este tema. ¿Entiendes? Entonces, para yo conocer y decirme conocedor, tengo que tocar todas esas partes. Tengo que tocar con todas esas partes. Y entonces, si tengo que caminar por donde tenga que caminar, camino. Cuando yo me inicié en IFA, yo no conocí a Bonnie. Hoy soy Bonnie. ¿Entiendes? El mañana no te sé decir lo que voy a hacer. Porque ninguna de esas cosas verdaderamente me representa a mí como ser. Puede que me represente para contigo, para con los demás, pero a mí como ser no me representa. Mi ser va más allá, incluso de cualquier cosa de esta. Estas cosas me han ayudado muchísimo a encontrarme. ¿Entiendes? Entonces no te puedo decir que es una o que es otra. Cada cosa ha llegado en su momento. Entonces, sí creo que se puedan mezclar muchas cosas. Sí creo que tengamos la capacidad para traer hacia nosotros cualquier tipo de práctica, siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo. Siempre y cuando estés claro de lo que estás haciendo, con conciencia. H. Bueno, terminó la última sesión que tenía como objetivo demostrar mitos, hablar con claridad y dar luz sobre prácticas mal entendidas. Hermano, pues hablamos claro y como siempre digo, IFA no es moda, es destino, no es comercio, es camino. Gracias por traer luz aquí a este podcast, hermano, a esta comunidad. Y si te removió, si te gustó, si lo viste provechoso, compártelo, comenta y déjanos tu opinión ahí en la caja de los comentarios que nos va a servir mucho para poder traerle más luz en otro camino o en otro espacio. Estamos viviendo una crisis espiritual en la religión afrocubana y esto es parte del cambio que necesitamos. Nos vemos en el próximo episodio donde la verdad no se esconde, se invoca. Muchas gracias a Orgen, al hermano, muchas gracias por participar. Espero que también te haya gustado tu primera intervención en un podcast. ¿Qué te ha parecido? Unas palabras, sí, y un consejo Ya. a la comunidad religiosa que pueda. Ernesto, yo siempre estoy contento de cuando veo a personas interesadas en conocer un poco más de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros tratamos de llevar. Se entienda lo que se entienda, se crea la necesidad que se quiera creer. Hay una única necesidad real y es de encontrarse a sí mismo. Si tuviera que dar un único consejo, encuéntrense a sí mismo y el camino siempre es hacia adentro.
La persona que quiera ayudarlos en ese camino, creo que va a ser la persona indicada para cada uno de ustedes. Una vez que se encuentren, el dinero viene. Una vez que se encuentren, las relaciones vienen. Una vez que se encuentren, van a haberlo encontrado todo. Eso, el camino no es fácil, el camino no es fácil, el camino es arduo, porque nos han puesto demasiadas capas, la sociedad, las supuestas necesidades, todo este tipo de cosas son capas que se nos han puesto y necesitamos quitar todas estas capas. Eso es un trabajo difícil. Respeten cada una de las cosas que hacen los religiosos hoy por su bienestar, porque es un trabajo difícil, complicado, que lleva muchísimo sacrificio. Nada, muchas gracias a ti, mi hermano, por darme la oportunidad esta de conversar un poquito sobre IFA. Pues ya cuando uno está constantemente en de la práctica, eso no, no lo conversa, lo vive. Entonces no tenía esa oportunidad de conversarlo en un espacio así, ya como lo vivo, como lo veo, y hoy me diste esa oportunidad. Muchas gracias a ti también por eso.